¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en un nuevo episodio de su podcast Psicocriando. Y como saben, aquí nos basamos en una mirada, digamos, de los buenos tratos, una crianza respetuosa. Y sé que hay familias que recién están cruzándose con este término, ¿no? Y digan, Gina, ¿qué es? Gina, si es confiable, Gina, no sé cómo aplicarlo. Y por eso poco a poco he querido ir haciendo espacios para ir aclarándoles esas dudas. En algún episodio anterior hablábamos en la temporada pasada hablábamos de cómo iniciar ese camino de la crianza respetuosa, que igual en la descripción se los comparto por si desean escucharlo. Pero hoy quise que complementáramos muy bien ese espacio, mirando cómo podemos confiar en esa crianza respetuosa. En realidad, Gina, ¿en qué se basa para que tú digas que, digamos, es un camino confiable para poder guiar a mis hijos? Y justamente por eso hoy tengo con nosotros una invitada muy especial, ustedes ya la conocen, estado aquí con nosotros algunas veces. Ella es Alina Lozano, psicóloga clínica, especialista en salud mental del niño y adolescente, es conferencista y es creadora de una plataforma muy linda que es SOS Papás. Entonces vamos a darle entrada. Alina, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y poder hacer a través de tu lindo trabajo la promoción del buen trato hacia los niños, de ir promoviendo ese buen trato y pues prevenir las violencias, todo tipo de violencias que se pueda generar hacia niños, niñas y adolescentes. Pues no, gracias a ti por estar acá y cuéntanos un poco, pues como ya digamos, tú has estado aquí antes y nos has contado un poco más de tu formación, hoy me gustaría más bien que nos dijeras cómo inició para ti el camino como psicóloga de la crianza, digamos, respetuosa. ¿Fue más desde tu rol de mamá? ¿Fue más desde tu rol de psicóloga? ¿Fue desde ambos? Digamos, ¿cómo inició todo este proceso y por qué, digamos, es algo, es una de las líneas de las que tú trabajas desde hace varios años ya? Sí, en el 2000 yo terminé mi especialización en el 2012 y pues yo siempre he ejercido la psicología clínica y pues empecé a acompañar muchos papás y en ese tiempo cuando yo terminé pues todavía hablábamos mucho de las consecuencias digamos, de estos condicionamientos, el típico condicionamiento clásico, ¿cierto? Los premios, los castigos, y era como lo tradicional, era nuestro lenguaje, digamos, común. Sin embargo, empecé a notar como una sensación en mí como psicóloga, acompañando papás, como que me faltaban 5 para el peso. Me daba cuenta que el tema del castigo como que no, como que agravaba a veces, muchas veces la situación y me daba cuenta que el premio pues finalmente iba dejando una sensación de todo lo hago para ganarme y dónde estaba eso que realmente los papás queremos impartir en nuestros hijos, ¿cierto? Habilidades como la responsabilidad, la cooperación, el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, bueno, todas estas cosas que los papás decimos, bueno, yo quiero que mi hijo tenga estas habilidades para la vida. Entonces yo sentía que nos íbamos quedando como corticos y yo empecé como a buscar, empecé como, yo pues converso mucho con Dios y yo le decía, Diosito, ilumíname, ¿qué necesito para poder acompañar realmente a estos papás y sobre todo a estos chiquitines y a estos adolescentes? Porque los veía en un grito desesperado y a los papás como con una papa caliente y pues yo con esas herramientas, sí, se podía ayudar, nadie podría decir que el premio no sirve. El premio sí sirve, si tú premias a un niño, él por ganarse el premio va a querer hacer las cosas. Nadie podría decir lo contrario. Y si tú castigas a un niño por temor, él va a hacer la conducta que tú le estás indicando. Pero la cuestión es que ni por temor ni por conveniencia deberían hacer nuestros hijos las cosas, sino que deberían irlo haciendo en un camino de ir tomando cada vez más conciencia de la importancia de su cooperación y de todo eso que queremos desarrollar. Entonces empecé a investigar y a revisar y me encontré con
un término, disciplina positiva. Yo en ese tiempo no era mamá, lo confieso, yo no era mamá aún. Entonces yo dije, ve, disciplina positiva, y me puse como a leer un poquito de qué se trata. Y yo, ve, esto me suena. No debe ser fácil, pero me suena. Me voy a ir a hacer la certificación, fui a Bogotá, me hice mi certificación y empecé a liderar los talleres que le dicen, pues, que digamos que es como la forma de uno empezar como a sondear a ver qué pasa con estos modelos de disciplina respetuosa, de crianza respetuosa o humanizada o en fin, como se le quiera nombrar. Y empiezo a ver en los talleres y a unos pacientes muy cercanos, digamos con los que yo sí fui honesta, porque yo cuando voy a empezar con una nueva práctica soy honesta con mis pacientes. Miren, aprendí esto, lo quiero poner en práctica, ¿ustedes están dispuestos? Sí. Bueno, manos a la obra, empezó a trabajar con estos papás, empezó a trabajar con los talleres y empiezo a notar que realmente los papás que entran en esa sintonía de querer hacer una crianza respetuosa, es decir, de romper la cadena del castigo, porque son padres que definitivamente tienen como esa convicción de yo no lo quiero hacer más así, pero tampoco saben cómo hacerlo diferente, ¿cierto? Entonces, yo no quiero hacerlo más así, esa convicción es la que ayuda a que se monten en el barco de la crianza respetuosa y que empiecen a poner en práctica las recomendaciones, los ejercicios, las herramientas que se empiezan a impartir. Y empezamos a ver buenos resultados, empezamos a ver papás que cada vez tenían que repetir menos, gritar menos, amenazar menos, pegar, dejar de pegar incluso, que eso es maravilloso para un hijo, en talleres, ya después con el tiempo que fuimos una profesional muy afortunada al entrar en unos programas de gobierno en la ciudad de Medellín, luego en la ciudad de Itagüí, enfocadas a dar a todos los padres pautas de crianza basadas en la crianza respetuosa. Yo en este momento, sin equivocarme, creo que alrededor de esos 8 años que trabajé en esos programas de gobierno, Gina, y para todos los que nos escuchan, tengo en mi cuenta más de 1000 talleres que yo he realizado. O sea, mis compañeros realizaban también el mismo número. O sea, en los 8 años, no estoy diciendo que en un año ni en un mes, sino en 8 años, estoy segura que hice más de 1000 talleres, porque las metas eran altas. Las últimas metas eran de 200 talleres, 300 talleres. Entonces, esto todo se va sumando. Y todo eso es una experiencia maravillosa que me permite decir a boca llena, sin temor a equivocarme, que la crianza respetuosa, claro que funciona. Y también puedo decir que no es fácil. Y ese no es fácil, lo puedo decir desde dos lugares. Como profesional que veo a los padres luchar contra esos fantasmas, contra esas creencias limitantes, contra todo un sistema que a veces familiar se viene encima. ¿Por qué no le regañas? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le castigas? ¿Por qué? ¿Sí? Luchar contra eso es muy difícil y también lo puedo decir desde el lugar como mamá. ¿Sí? Porque claro, ya luego, al año justamente de haber empezado a impartir todo este conocimiento, llega llega la parte buena y es decir, venga, ya usted es mamá, venga cómo eso se aplica, que ahí no es fácil. Entonces ahí eso me permitió ponerme más en el lugar de los papás, ir comprendiendo y ajustando ciertas cosas, ir digamos, negociando también ciertas cosas y comprendiendo las vivencias de los papás que quieren incursionar en este tipo de crianza. Entonces, ha sido como una dupla muy especial el poder ser mamá que practica la crianza respetuosa y que acompaña a padres que quieren llevar a cabo también este tipo de crianza con sus hijos. Y eso me ha permitido realmente acompañar a muchas familias de manera exitosa y de manera tranquila y de manera confiable y comprenderlos y darles la mano. Y por eso me encanta que tú estés acá porque a mí me encanta cuando
las profesionales aquí comparten, que aparte de digamos, apoyar a las familias en esto también, más porque lo que tú dices, siento que ahí pueden ponerse más en esos zapatos y decir, ah, ok, por eso les facilita a las familias trabajar ciertas cosas y otras no. Y para Claro. arrancar, Alina, digamos, hay una pregunta casi que reglamentaria aquí en el podcast y es, ¿cuál sientes que es la mirada de la sociedad sobre este tema? ¿Sientes que hoy en día, digamos que siento que la pandemia, tú me corregirás si lo ves igual o no, eh, siento que la pandemia aceleró muchas cosas y una cosa que aceleró a mi concepto es que las personas, gracias a que accedían a información con mucha facilidad, pudieran también comenzar a conectarse con profesionales y entender un poco más de dónde viene todo esto que se llama crianza respetuosa y por qué, digamos que es más que un capricho que se le ocurrió a cualquier profesional hace muchos años y ya, sino tiene, digamos, cosas de fondo que los sustentan. ¿Tú sientes que hoy en día la sociedad tiene tal vez una mirada favorable o más bien desfavorable de la crianza respetuosa? ¿Cómo crees que la percibe? ¿Qué has visto tú? Mira, para responderte a esa pregunta, primero te voy a hablar un poco de la historia que yo conozco. ¿Listo? No. En 1980, Jane Nelson, que fue con Lyle Lott, que fueron las creadoras del modelo de disciplina positiva, ellas son dos mamás que en ese momento tenían a sus hijos pequeños y no tenían poquitos, tenían bastantes, muy disciplinadas y dijeron, venga, vamos a ver por qué es que esto no funciona, o sea, yo por qué tengo que estar gritando, amenazando, por qué ser mamá es tan desgastante, ¿cierto? No quiere decir que siendo una mamá de crianza respetuosa no sea desgastante la crianza, pero ellas hacían esa pregunta porque les parecía más desgastante era el tema del grito, de amenazas, de pegar, de esto, lo otro, y estudiaron todos los fundamentos de nuestro teórico psiquiatra Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Y entonces ellos tenían unas bases fundamentales donde desde 1920, hágame el favor, desde 1920 ellos hablaron de la crianza y la educación respetuosa, que era necesario trascender el autoritarismo de aquel momento. Claro, en ese momento no se veía la permisividad, entonces no la nombraron, pero sí decían, este autoritarismo no es lo que necesita un ser humano para crecer sanamente, porque el ser humano, desde su visión, la primera necesidad básica que tiene es sentir que pertenece y que es importante. Y una persona cuando es gritada, cuando es amenazada, cuando es castigada, por supuesto que esas acciones van en detrimento precisamente de sentir que pertenezco y que soy importante. Tú le preguntas a un niño, no después, pero en el momento del dolor de un castigo, ¿sí? O de haber perdido algo que le fue prometido, qué sé yo, y generalmente su sensación es de dolor, su sensación es de no soy importante, de injusticia. Entonces, basados en eso, ellos tenían esta teoría y estas dos mujeres ya en los 80 dijeron, venga, esto sirve para algo y empezaron a crear todas las herramientas y lo que hoy en día ejercemos o practicamos desde la disciplina positiva. En 2010, en Colombia se certifica una persona y se certifica también por lo mismo, porque dice, venga, yo quiero hacer algo diferente, pero no sé cómo hacerlo, y encuentra disciplina positiva, va y se certifica por allá en Estados Unidos, porque la sede, el alma mater está en Estados Unidos, en San Diego, y va y se certifica. Entonces en 2010 empieza a sonar el ruido aquí en Colombia, pues desde mi historia, la que yo conozco, y que para mí es mi conciencia, desde 2010 se empieza como el run run, y esta mujer empieza a impartir a través de sus talleres el modelo de disciplina positiva. Luego se suman otras personas que también se certifican. De hecho, en Medellín tenemos dos personas certificadas maravillosas. Una que hoy, de hecho, lidera los programas de ciudad donde yo he trabajado, que son maravillosos. Que eso es algo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, y es que le regalen a las personas de escasos recursos talleres gratuitos para aprender a tener herramientas de la crianza respetuosa. Hágame el favor, o sea, esto es una cosa demasiado bella, tanto que Jane Nelson ha sido ha halagado muchísimo esa iniciativa de las administraciones que lo han querido acoger. Entonces, ya se certifican. Entonces, llevamos
Imagínate, desde el 2010 a 2025 estamos hablando de 15 años que yo escucho sonar el término de disciplina positiva, luego empieza con sus disciplina consciente, luego empiezo a escuchar crianza humanizada, luego empiezo a escuchar crianza, o sea, ya todo empieza, ¿cierto? Desde diferentes puntos, pero con herramientas muy similares y sobre todo el mismo principio. Vamos a educar sin violencia, sin castigos y sin premios. Y entonces, si tú me preguntas hoy, ¿cuál es la percepción de la sociedad y qué tan aceptada está la crianza respetuosa? Yo diría que mucho, porque hasta hace 15 años creo que era impensable. O sea, quienes lo hacían era por pura intuición, Dios les había dado, quién sabe, una habilidad, un don para no evitar castigar y premiar, pero que se hablara como hoy se habla era impensable. Entonces diría que hoy está muy aceptada. Muchos padres de familia la buscan para tener recursos, vienen, mira, yo no estoy contenta con lo que estoy haciendo, quiero cambiar estas pautas, yo no sé qué está pasando con lo que estoy haciendo, pero no veo que el resultado sea el que yo quiero, el que mi hijo merece, entonces vienen y buscan apoyo. ¿Qué pasa? Y eso también hay que nombrarlo. Tú mencionas la época de la pandemia y yo sí siento que en la época de la pandemia, bueno, todos los especialistas nos desbordamos en las redes sociales porque pues era la forma de comunicarnos, de llevar información y nos desbordamos a dar información. Hay dos tipos diría yo como dos tipos de paternalizar y maternalizar. Maternal y de maternal. Eso. Hay dos, digamos, dos tipos. Está el papá y la mamá que tienen la suficiente intuición y capacidad de análisis para que escuchando simplemente un video pueda hacer las correcciones que siente que vienen a bien de acuerdo a lo que está deseando, ¿cierto? Y hay otro tipo de hombres y mujeres que escuchan la información, pero la depuración de la información finalmente se confunde con esas creencias que ya están ahí marcadas de la letra con sangre entra, es que si se equivoca, o sea, tiene que pagar porque se equivocó, es que no puede pasar así como si nada, es que sí, entonces entran en conflicto porque dicen, pero ¿y entonces cómo así? O sea, entonces el muchachito va, le pega a la hermanita y yo simplemente le digo, vete a tu lugar de la calma y luego miramos cómo reparar el asunto, ¿cierto? Entonces no les entra en la cabeza. Entonces hay otros que incluso conociendo y siendo muy habilidosos y teniendo ya un bagaje, ¿cierto? Porque no sé, porque son maestros, porque, bueno, no sé, porque tienen una muy buena intuición, porque les da, igual se sienten como maniatados. Entonces yo sí les recomiendo que siempre, primero, cuando vayan a escuchar en redes sociales a algún especialista, se cercioren que si es un especialista, que si tiene experiencia, cuáles son los comentarios que recibe, ¿cierto? Desde dónde está hablando, ¿bien? Y segundo, escuchemos la información. Y al momento en que sentamos, esto no me entra, pues busquemos la información ya personalizada con un especialista en el tema, que no es ni un psicólogo para adultos, ni un psicólogo de parejas, ni un psicólogo, ni el amigo, ni el cura, pues es un experto en crianza, ¿cierto? Que obviamente está en la línea de la crianza respetuosa. Porque finalmente también hay cosas que nos han hecho Gina y todos los que nos escuchan. Hay papás y mamás que tienen la mejor voluntad del mundo. Es más, se saben las teorías de pe a pa, saben la práctica, las herramientas de pe a pa. Pero hay algo que es muy importante revisar con el especialista, porque hay comportamientos de los niños que se les puede ayudar implementando las herramientas de disciplina positiva, pero hay otras conductas que tienen que ver con otras cosas que no solo se solucionan con disciplina respetuosa, con crianza respetuosa. Estamos hablando de niños que pueden tener un trastorno, alguna condición de salud mental que no les permite
entrar en esa dinámica y los papás terminan sintiéndose más frustrados, más dolidos y dicen, no, esto no sirve para nada. O también hay un tema de conexión. Un tema de conexión. Ojo con esto. Yo no puedo ir a impartir una pauta de crianza respetuosa si en mi conexión con mi hijo, en mi vínculo paterno-filial o materno-filial, no está bien. Si hay un problema, una dificultad de base en el vínculo afectivo, padre-hijo, madre e hijo, esto no se trata de herramientas, esto se trata de un proceso terapéutico de reconexión del vínculo paterno o materno con sus hijos. Y es muy diferente, o sea, no todo es crianza respetuosa. Sí. Y ahí es donde también entran a confrontarse porque aplican las herramientas, pero no se dan cuenta o no tienen en su mente que hay unas situaciones que van mucho más allá de decirle, mira, ve a tu lugar de la calma. Y cuando estés calmado, porque el cerebro necesita reconectar, vamos a hacer los actos de reparación. ¿Cierto? Entonces, un niño que tiene una relación tirante con su mamá o con su papá, porque ha sido un niño que ha sido todo el tiempo señalado y ha terminado desarrollando unas conductas oposicionistas desafiantes, tú le dices, ve y cálmate y cuando estés tranquilo, vamos a pensar en actos de reparación, no, pues eso es casi impensable que lo vaya a hacer. Y entonces el papá que dice, no, esto no sirve para nada, a este lo que le funciona es el grito, la pela, la amenaza. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ok? Sí. Y me parece muy bueno que digas eso, Alina, porque claro, siento que de cierta forma algunas familias comenzaron a frustrarse porque decían, claro, aplico las herramientas que veo, llámese o en redes sociales o en un video en YouTube y me ayuda en ciertas situaciones, pero en otras no. Y mira qué interesante lo que tú dices. A veces puede que sí, las herramientas de crianza respetuosa te ayuden en la dinámica de tu hogar, pero en otras ocasiones puede que tal vez haya alguna condición o algún trastorno que toque trabajar de fondo con ese hijo que limita que pueda, digamos, hacer ciertas cosas tal vez como tú esperas, tal vez porque su cerebro funciona de una forma muy distinta que otros niños que no tengan condiciones, ¿no? O también también mirar también un poco la parte del vínculo porque pues lo que tú dices, todo no es crianza respetuosa y me parece genial que la que lo digas seas tú precisamente porque en parte esa es la invitación hoy con el episodio del podcast y es que yo siento que a veces cuando uno quiere solucionar todo con una sola herramienta o con un solo camino, en algunas situaciones, digamos tú y yo que fuéramos dos niñas o dos adolescentes, puede que en tu caso se pueda, pero tal vez en mi caso no por alguna de las cosas que yo recapitulé hace rato que tú decías, ¿no? Y no significa que tú estés siendo criada por una buena madre y tal vez yo no, sino que tal vez hay ciertas condiciones individuales mías como niña que no se están teniendo en creer que casi que la crianza respetuosa es el superhéroe que va a solucionarnos todo en el hogar, ¿no? Entonces, qué importante tener eso en cuenta y me gustaría entonces, Alina, que nos contaras para darle un poco de validez a todo este tema, que pues es un poco la razón, podríamos decir, el por qué a mí este tema me comenzó a enamorar desde hace algunos años ya, y es que a mí me encantó que se basa en estudios científicos, me encantó que todo se explica desde el cerebro, o sea, todo lo que tiene que ver con el cerebro me engancha demasiado. Entonces yo siento que ahí, digamos, da una base que otro tipo de cosas que a veces dicen por ahí que funcionan, no tienen, ¿no? Le da un sustento de ciencia. ¿Cuál sientes tú o cuáles pueden ser esas evidencias o pruebas que muestran realmente que esa crianza respetuosa es un camino que puede ayudar a las familias a guiar a esos hijos? ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, mira, las neurociencias han dado mucho soporte a la iniciativa de la crianza respetuosa, basadas básicamente en que el cerebro tiene un proceso de desarrollo,
¿sí? Sí. Que no nace un cerebro maduro, que el proceso de maduración de un cerebro tarda hasta 25 años y puede que más, ¿cierto? Pero hablamos de 25 años. Y que en ese proceso de 25 años, el cerebro mientras va madurando, primero, o sea, el primer cerebro con el que un niño nace, pues digamos más maduro, entre comillas, es el cerebro primario, el primitivo, el tallo cerebral, ¿sí? Esa parte del cerebro que es muy instintiva, muy animal, porque es la que le sirve para sobrevivir, porque es desde esa parte del cerebro donde llega el mensaje, tengo hambre, tengo calor, tengo sueño, tengo un dolor, y es lo que les sirve a los niños para que puedan tener el llanto y así a captar la atención de los padres y que les den atención, ¿cierto? Entonces, este cerebro triuno, que estamos hablando del cerebro triuno, que es tallo cerebral, sistema límbico y corteza prefrontal, tienen un proceso de maduración donde poco a poco tenemos que ir haciendo para nuestros hijos un andamiaje, ¿sí? Cuando tú gritas a un niño, el cerebro primario, ese tallo cerebral, secuestra la amígdala y secuestra el tallo, el lóbulo prefrontal. En la amígdala están las emociones, que todos nacemos con emociones. Y en la corteza prefrontal está nuestra capacidad del desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces, para ponerlo sencillo y que podamos como entenderlo bien, en la parte del tallo cerebral llega todo lo que pueda parecer una amenaza contra mi bienestar. En el sistema límbico está el procesamiento de si siento miedo, si siento tristeza, si siento atención. Y aquí es donde está, digamos, toda la necesidad de atención, ¿cierto? Y aquí es donde está toda la necesidad de conocimiento. Entonces, cuando un niño está actuando desde el cerebro primario, que es el tallo cerebral, va a estar atacando o defendiéndose, ¿sí? O huyendo. Cuando un niño está actuando desde el sistema límbico, es cuando te dice, es que tú no me quieres, ¿sí? Porque ahí está atrapado en ese cerebrito límbico, en ese espacio límbico. Y cuando el niño está acá, es cuando te dice, ¿y por qué tú no me dejas hacer lo que yo quiero? Cuando te pide una explicación. ¿Ves? Entonces, todo esto es lo que nos da a nosotros como esa capacidad de poder ir comprendiendo, humanizar al niño y decir, claro, es que le estoy pidiendo que entienda algo que aún su cerebro no está listo para entender o necesita más tiempo o necesita que me ponga desde otro lugar o necesita que le dé otro tipo de información o necesita que le tenga un poco más de paciencia. El cerebro nos ha mostrado que definitivamente se aprende mayormente por la repetición. Entonces, esto nos da respuesta para tranquilizar al papá y decirle, sí, señor, usted está cansado de repetir. Resulta que prepárese porque hay que seguir repitiendo. Porque el cerebro está diseñado así para aprender, ¿cierto? Entonces, cuando un papá logra comprender desde ese proceso y ese desarrollo cerebral de nuestros hijos, empieza como a tranquilizarse, porque primero deja de pensar que es que él lo está haciendo mal, ¿cierto? Segundo, está teniendo una base, digamos, científica para comprender la humanidad de ese niño. Tercero, se lo deja de tomar personal. Ah, no es que mi hijo sea berrinchudo, no es que sea un niño grosero, no es que sea un niño pataletoso, es que esa es la forma en que él en este momento, con 5 años, es la única manera en que puede expresar que está muy enojado, que algo le pareció injusto, que tiene miedo, que no quiere que me vaya, ¿cierto? Porque ya comprendemos toda esa parte y eso nos ayuda demasiado y nos da como todas estas bases para ir acompañando a los papás, que ellos también se sientan como, ay, bueno, esto no depende solo de mí, venga, es que hay un proceso, ¿cierto? Yo puedo ayudar a ese proceso a madurar, ¿cierto? Digamos que un proceso, voy a explicar rápidamente, un proceso de andamiaje con una pataleta.
¿cierto? De un niño de 5 años. Entonces llega un estímulo, supongamos que el niño dice, mamá, quiero ir al parque. Y el estímulo que hace detonar una pataleta es que la mamá le dice, no, porque está lloviendo y tienes gripa. No vamos a ir al parque. Eso es una amenaza para cuando el papá entiende que es que el niño se sintió amenazado y dicen, pero ¿cómo así? Eso no es una amenaza, es que de verdad no lo puedo llevar. No, sí, pero para el niño sí es una amenaza porque el niño en su mentalidad egocéntrica, él quiere que las cosas pasen como a él se le ocurren y no tiene en cuenta las prevenciones que un adulto sí puede tener. Entonces el niño solo está en el modo placer y para él es una amenaza que le quieran irrumpir su placer. Entonces ahí explota. ¿Qué hacemos? Dejamos que explote, que calme su ira, que baje su tensión, que baje su desregulación en ese momento emocional, ¿cierto? Alguien, pues generalmente lo que decimos es como, no, no, pues ayúdalo a que se calme. No, 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 a veces no es calmarlo de una, a veces hay dejarlo explotar, o sea, déjalo que llore, déjalo que exprese y luego sí le ayudas a calmar. Cuando ya está calmado, o sea, mira, explotó desde el cerebro, desde el tallo cerebral, ¿listo? Entonces ya subimos acá y hacemos la validación emocional, porque ya lo ayudamos a subir de acá del cerebro primario al sistema límbico. Y le decimos, mi amor, pero yo entiendo, claro, estás enojado, tú quieres ir a montar en bicicleta, te encanta, está lloviendo y no está bien, no está para ti bien quedarnos en casa, lo entiendo, mi amor, te puedo dar un abrazo, yo te entiendo y de verdad haremos todo lo posible para que si mañana no llueve puedas ir a montar en bicicleta. ¿Cierto? Y de aquí, cuando el niño está listo, cuando sentimos que ya sí se siente validado de verdad, pasamos acá, a la razón, al por qué. Mi amor, yo soy tu mamá y te tengo que cuidar. Yo no puedo dejarte ir a montar bicicleta si está lloviendo y tienes gripa. Entonces, por eso es que no puedo llevarte. ¿Me hago entender? Y poco a poco, esa tarea diaria, en todo momento, en las veces que más se puedan, va ayudando a que ese cerebrito vaya madurando. Entonces, cada vez ellos comprenderán más y cada vez serán más cooperadores, más comprensivos, más centrados también un poco a la empatía del mundo adulto que quiere cuidar, proteger, amar y todo el asunto. Y me parece muy importante porque a veces me ha pasado que a veces hay familias que dicen, pero Gina, ¿qué tiene que ver el cerebro con que yo quiera aplicar buenos tratos con mis hijos? Y mira que siento que ahí nos hiciste una recopilación muy valiosa de por qué es importante entenderlo. Y escuchándote, recordaba que hay uno de los libros del doctor Daniel Siegel, psiquiatra infantil, que pues siempre le recomiendo acá, que él habla de la crianza cerebro en mente, ¿no? En realidad, si yo conozco solo el cerebro, digamos esos tres cerebros que tú uno, el, el reptiliano, que es ese primario, el emocional, que es el límbico que nos decías, y el ejecutivo, el prefrontal, que es el racional, no solo sirve para conocer desde qué lugar está actuando mi hijo en algunas situaciones que yo tiendo a hacerme y a creer que la etiqueta no se está portando mal, ¿sí? Tengo que ver cómo eliminar ese comportamiento, sino ir más a fondo de, ok, en este momento mi hijo tal vez se siente seguro, o tal vez en este momento mi hijo necesita que trabajemos en esa conexión, tal vez en este momento necesita que a encontrar opciones para solucionar ese problema que le está, digamos, sucediendo, ¿no? Y también, incluso él lo dice en su libro, que pues es importante entender no solo el cerebro para entender desde qué lugar actúa ese hijo, sino también desde qué lugar actúo yo, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo todos tenemos un cerebro y nosotros ya digamos, bueno, teniendo más de 25 años ya
entre comillas, digamos, podríamos decir que ya está totalmente madurado y esa carga interna ya se ha formado, pero también ayuda a entender tal vez desde qué lugar actúo yo con ese hijo en esos momentos que tanto cuesta a veces, ¿no? A veces uno cree que tal vez está en el momento adecuado para manejar esa situación en la crianza y tal vez no, porque me siento amenazada y puede que tal vez tenga una respuesta agresiva con ese hijo y no es el momento y caiga tal vez en un golpe que no va a ayudar, sino que va a complicar las cosas, o tal vez caigo en ese momento por alguna situación que está pasando con la pareja o con otra persona, me siento desconectado y caigo a reaccionar horrible, diciendo unas cosas muy hirientes desde ese cerebro emocional, ¿no? Entonces yo sí siento que no solo ayuda para entender a ese hijo, de qué lugar actúa, pero también desde qué lugar actúo yo y si estoy en el momento indicado o no, tal vez primero tengo que hacer algo que dice mucho en disciplina positiva y en otras digamos, áreas similares, y es primero con esa calma para poder ayudar a hijo a conectar con su propia calma, ¿no? Entonces, qué valioso eso que nos compartes. Hay algo que para los que nos escuchan y recién están escuchando todo este tema del cerebro y quieren entenderlo mucho mejor. Ay, Gina, tengo un niño, Gina, tengo un adolescente, ¿cómo puedo hacer? Yo, digamos, hace unos años les hice dos espacios eh, sobre dos libros en los que habla de eso. Viene el doctor Daniel Siegel, uno de tormenta cerebral para el cerebro adolescente y otro de cerebro infantil. Yo se los voy a dejar en la descripción del episodio para que vayan La voz. y puedan ir profundo en esos temas, porque pues digamos no es el objetivo del espacio hoy, puedan entender un poco más. Alina, digamos, para ya poco a poco ir cerrando, me gustaría que tú nos dijeras qué mensaje sientes que sería importante para todas esas familias que en este momento nos escuchan desde cualquier plataforma y te están escuchando a ti, que digamos viviendo tal vez ese momento que te decías tú al inicio de este episodio y es, me siento tal vez un poquito confundido o siento tal vez un poquito como un choque porque claro, vengo toda mi vida hasta ahora, mi familia, personas cercanas, me decían, o sea, mamá, grite, controle, castigue, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día, la crianza respetuosa me he dado cuenta que eso no está bien, me he dado cuenta que eso tal vez tiene secuelas que pues, ya están más demostradas en el cerebro de esos hijos, porque incluso recuerdo mucho una mamá que hace un tiempo me decía eso, para que no vivan este proceso de conciencia desde un lugar de culpa, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, lo que se haya hecho hasta este punto, pues ya no lo podemos cambiar, pero ¿cómo podríamos eh, tener en cuenta esa crianza respetuosa para que no siga, digamos, liderando esa culpa en la crianza? Porque antes lo hacía desde un lugar que era, digamos, basado en esos malos tratos. ¿Qué sientes que le ayudaría a las familias que nos escuchan, Alina? Bueno, lo primero que le quiero decir a las familias que nos escuchan es que siempre lo intenten, que no desfallezcan en el primer intento fallido, que no, que entiendan que un proceso de crianza no es lineal, que esto tiene muchos bemoles, muchos matices. Lo que hoy me sirve, se los digo como mamá, lo que hoy me sirve puede que mañana no me sirva, pero si tengo la base, que es no castigos, no premios, buscaré siempre alternativas y encontraré la forma. Segundo, ser padres que lideramos o la crianza bajo la crianza respetuosa, no estamos hablando de ser padres perfectos, tengan eso muy presente, no estamos buscando la perfección. Yo no soy una mamá perfecta, ¿listo? Y nadie tiene por qué serlo, pero sí estamos llamados a siempre hacer nuestra mejor versión. ¿Cierto? Entonces, tener en cuenta eso, que esto no significa pues que vamos a ser unos papás perfectos, no, significa que vamos a ser unos papás que lo vamos a hacer lo mejor posible con las mejores herramientas que encontremos. Comprender eso que Gina nos estaba mencionando y es que todo lo que hayamos hecho hasta el día en que intentemos
aplicar la crianza respetuosa, pues son las herramientas que tenemos y con lo que podemos ejecutar o, ¿cierto?, vivir una crianza, pero ya pasó. Y hay una palabra muy linda que les quiero dejar y se llama reparación. Si no pudiera existir la reparación en una relación padres e hijos, madres e hijos, pues no tendría ningún sentido ni lo que yo hago, ni lo que hace Gina, ni lo que hacen las psicólogas que trabajamos, los expertos que trabajamos en este tema, ¿cierto? Entonces, hay siempre la manera de reparar. Ay, Alina, pero es que son muchos años, mi hijo ya tiene 17. Siempre hay forma de reparar y se los digo por experiencia. ¿Listo? Porque he visto muchos padres reparar, ponerle curitas a sus relaciones y empezar a ver cómo se sana, cómo empieza a ser mejor, cómo empieza a ser un poco más cercana, cómo empezamos a tener una mejor comunicación, cómo podemos empezar a tener una mejor, pues porque es que si no, no tendría razón de ser nuestro, esto no es porque, ay no, desde niño tiene que, no, ay no, al que le tocó papá y una mamá que a los 12 años fue que cayó en cuenta, no importa, pues ya caíste en cuenta, qué bueno, entonces. Y lo otro muy importante, háganlo de manos de un experto. Háganlo de la mano de un experto. Si ve que, o sea, usted lo puede intentar solito, claro que sí, pero si usted ve que no le está dando, que a usted se le está confundiendo un poco las cosas, que está sintiendo que eso no es efectivo, que está sintiendo que no funciona, busque a un experto que le ayude a encaminar su objetivo de una manera correcta, porque siempre será posible hacerlo, intentarlo, volver a intentarlo. Yo lo que le digo a mis mamás y mis papás cuando vienen acá y quieren empezar y que uno ve que ya tienen como unas pautas muy arraigadas desde el castigo o desde el premio, cualquiera de los dos lados, yo les digo, mira, lo único que necesitas es darte la oportunidad. Y si de 5 veces te equivocas 3, te vas a quedar con las 2 en las que sí lo lograste. Y te vas a permitir intentar la siguiente, porque esto no es que yo digo, lo voy a hacer y ya, me salió de una como si ya fuera una experta, no. Ni siquiera a mí, vuelvo y les digo, no soy una mamá perfecta. Yo todavía me equivoco y mucho, ¿sí? Entonces, no, pues, no, tranquilos, hay que intentarlo. No pasa nada, no perdemos nada, podemos ganar mucho. Y qué importante ese cierre que hiciste, porque sí, yo siento que es como cualquier, digamos, proyecto valioso que uno tiene, digamos, para su vida, llámese una pareja, los hijos, pues todo es un proceso, ¿no? Y habrá días en los que las cosas se dan mejor, habrá otros días que tal vez no, y puede que esos días que no salen tal vez como esperaba, no sea, no sea por mí, sino por cosas alrededor que no están como saliendo como yo esperaba por situaciones, digamos, ajenas, ¿no? Entonces, qué importante tener eso ahí en cuenta. Y se nos fue, Alina. Se cayó. Sí, no, se salió, no sé por qué. No, que te decía que qué valioso eso que ahí nos damos cuenta que habrá momentos en los que sí suceden las cosas y otros en los que no, y en los que no, tal vez no es porque haya mal conmigo como mamá o como papá, sino tal vez hay incluso ciertas situaciones nuevas que nos estamos enfrentando como familia que implica que tal vez revisemos si lo que estamos aplicando en realidad funciona o no, y si no, pues lo que tú decías, apoyarnos de un experto que esté realmente certificado y formado en estos temas y que pueda acompañarnos de esto. Yo les digo mucho acá a las familias que la información que uno comparte, digamos, en este tipo de espacios, llega al punto en el que llega a un techo. ¿Por qué? Porque claramente yo, digamos, desde aquí, por ejemplo, desde el podcast, no podría trabajar a profundidad con cada familia porque no estoy conociendo su realidad detrás de las preguntas que hacen, ¿sabes? De las inquietudes o de las dificultades que están teniendo. Entonces, veamos este tipo de información que vemos, llámese en un podcast, llámese en redes sociales, llámese en un video de YouTube, llámese que leen un blog, como una información que nos ayuda a entender ciertas realidades, pero ya para ir más allá, más a fondo, me quedo con lo que tú decías, y es pidamos ayuda.
Y no me refiero a simplemente escribir un comentario a esa persona que sigo que vi ese contenido valioso en el que habló, sino aparte de eso, digamos, pedir ayuda personalizada, sea presencial, sea online, eso ya digamos de acuerdo a la dinámica que cada uno tenga, pero hoy en día existen muchas formas en las que podemos tener un acompañamiento personalizado para en realidad saber si lo que yo estaba aplicando, que vi tal vez en internet, funciona, tal vez no, y si no, ¿por qué? ¿Qué tal vez Claro, es de fondo que ir revisando, ¿no? Justamente por eso, Alina, me gustaría que cerráramos tú compartiéndonos en este momento, digamos, tú decías que haces, me decías hace rato antes de que iniciáramos a grabar el episodio, que tú en este momento estás enfocada en hacer consultas. Cuéntanos un poco si trabajas algún tipo de problemáticas en específico o trabajas con familias en general o con algunos grupos de, digamos, de edad, y cuéntanos un poco también sobre ese SOS Papás y dónde pueden contactarte los que deseen, digamos, más información de lo que tú haces con familias. ok, y pero antes quiero decir algo que se me escapó y me parece importante nombrar, y es que la importancia de buscar un experto es que hay muchos factores, no solamente la condición que pueda tener un niño, sino la condición que pueda tener una mamá o un papá, digamos que si tiene una ansiedad, si tiene una depresión postparto, con quienes vive, y algo muy importante, el temperamento de los niños es muy importante a la hora de pensar en las herramientas que vamos a aplicar, porque un niño que tiene alta intensidad en la respuesta emocional, ¿sí? Una herramienta indicada para ayudarle a acompañar su desregulación emocional o pataleta, tiene unas indicaciones más pues tiene unas indicaciones diferentes que para el niño que puntúa bajo en la intensidad emocional. ¿Me hago entender? Entonces, entender todo esto siempre nos va a dar mucha paz. Bueno, yo actualmente me dedico a hacer consulta clínica con niños, con adolescentes y con estos adultos, con los papás, acompañan a los papás a que vayan depurando toda esa información que necesitan para poder entrar en esa sintonía de esa crianza respetuosa que quieren tener. También trabajo con algunos adultos. Las problemáticas con los niños son lo que llegue, es decir, hay niños que tengo que trabajar en un proceso con niños que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen algunas fobias, procesos de divorcio, procesos de adaptación, que a veces se les está haciendo un poco difícil la adaptación a los cambios, procesos de socialización, que a veces se les está dificultando mucho el tema del relacionamiento con sus pares grupales. Entonces, trabajo como todo tipo de problemática con niños, niñas y adolescentes. Yo tengo ya 22 años de experiencia como psicóloga clínica, entonces, bueno, todo eso me ha dado como un bagaje que me ha permitido ir acompañando. Yo tengo una red, las redes sociales mías básicamente en Instagram, SOS Papás, SOS Papás, es arroba s.os papás. Y allí me pueden encontrar si alguien necesita escribirme. Yo atiendo de manera presencial, también de manera virtual a los papás. O sea, asesoría puedo hacer de manera virtual. Pero a un niño puedes atenderlo de manera virtual o evaluarlo de manera virtual. No, no lo hago. Pero si es una asesoría por pautas de crianza o algo así, hasta virtual puede ser y de resto pues presencial. Yo atiendo específicamente en la ciudad de Río Negro, que es en el oriente antioqueño. Entonces, bueno, cualquier cosa, estoy a la mano. Mi teléfono, pues también por si me quieren escribir al WhatsApp, es el 300-783-2013. Y ahí me podrían, digamos, pedir alguna cita si en algún momento llegan a requerir de algún apoyo. Bueno, Alina, muchas gracias. Tú sabes que siempre que estoy acá contigo, yo te lo he dicho, soy un aprendiz más y me encanta, digamos, que cada vez haya más personas que, digamos, más profesionales que se están formando, llámese en disciplina positiva, disciplina consciente, paternidad afectiva, cualquier, digamos, nombre y apellido que tengan, pero al fin y al cabo se basa en esa crianza respetuosa, en esos buenos tratos. Siento que ahí como cada vez logramos entender que esto no es una moda, esto no es algo que
se volvió casi una tendencia en pandemia o demás, que a veces hay familias que digamos, asumen equivocadamente que así es y pues no. Tiene sustento, soy, el material de apoyo igual, recuerden que se los dejo aquí abajo en el episodio del podcast en la descripción. Si están iniciando en este camino de crianza respetuosa, recuerden que ahí les dejo el episodio para que puedan escuchar si les está costando en este camino y otros materiales que hemos hecho con Alina que probablemente les pueda ayudar, un mini curso que hicimos sobre adiós amigos que se complementa muy bien lo que vimos hoy y todos los canales de contacto que Alina nos decía se los comparto en la descripción. Siempre me encanta Alina, bienvenida a hablarnos de otro tema y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y recuerden seguirnos desde la plataforma que estén escuchando y comentar preguntas, inquietudes, yo se las transmitiré a Lina para que nos ayude a irlas resolviendo. Muchísimas gracias por esto, por todo lo que haces con todas estas familias, me parece una semilla hermosa que estás dejando como psicóloga en el mundo y gracias por estar acá, Lina. No, a ti, Gina, gracias por seguir acompañando a las familias de esta manera que pues yo no lo hago de manera masiva, así a no ser que me inviten a una conferencia, porque también soy conferencista, pero generalmente es el 1 a 1. Y este tipo de formas de promover esto como el estilo de crianza respetuosa, pues es maravilloso. Entonces, por eso quise apoyarte, quise estar en tu podcast y muy orgullosa de poder hacerlo pues de esta manera masiva, ¿no? Qué rico poder llegar a muchos papás que se puedan enterar y que puedan empezar un camino que quizás están buscando hace mucho tiempo y no venían entendiendo ciertas cosas. Ojalá hayamos podido ser claras y que de esta manera estemos haciendo nuestro aporte también al mundo de manera conjunta. Muchísimas gracias, Gina. Un abrazo muy grande. Gracias a todos los que nos escuchen. Y si saben de alguien que quiera que esté en este camino, que esté confundido, en fin, compártanle en ese podcast que por eso no cobran. Así que adelante. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Un abrazo grande para ti. Chao.